Continuando entonces con la cápsula 2 de este capítulo, vamos a hablar aquí de modelamiento estructural. Bueno, para mostrarles cómo es la jerarquía en el modelamiento, aquí aparece un módulo que se llama AND3, otro módulo que se llama INV y un módulo NAND3. ¿Ya? Y entonces, en el AND3 se indica que tiene tres entradas ABC, ¿ya? Es un NAND con tres entradas y una salida Y. Por lo tanto, a Y se le asigna el valor del AND de las tres entradas, A, B y C. Esa es la definición de un AND, de tres entradas. Después tenemos una inversión que dice que es una entrada A, una salida Y se le asigna el complemento de A o not a Y, ¿ya? Que sería la inversión, ¿no? Esto es un inversor. Y NAND 3 es básicamente las mismas tres entradas ABC y una salida Y, pero se define como una variable local que es N1 dentro de este módulo NAND 3, y entonces se hace un AND gate que es una instancia de AND 3. Este es AND 3 y por lo tanto esto es una instancia de ABC N1, por lo tanto N1 va a tomar el valor de el AND entre ABC. Y luego se le aplica la inversión, esto sería el NAND, primero el AND, luego la inversión, y por lo tanto N1, que vendría siendo lo que generó el AND, se invierte en Y. Y eso sería entonces la salida de este NAND 3. Y permite trabajar modularmente, definir las compuertas primero, luego la secuencia de la operación de las señales, que tiene varias ventajas. Después tenemos aquí operaciones, los operadores con los bits. Tenemos compuertas, ¿ya? Vemos que hay una entrada de 4 bits, de 0, 1, 2 y 3, eso es lo que estamos definiendo en el input. A y B también se definen como entrada. De hecho, bueno, pueden ver en la síntesis de lo que se está refiriendo este código, es que A tiene 4 elementos, A0, A1, A2 y A3, y B tiene 4 elementos también, B0, B1, B2 y B3. ¿Ya? Se dibuja de esta forma. Y la salida son Y1, 2, 3, 4 y 5, y cada uno tiene también 4 elementos. ¿Ya? Lo interesante es que en este módulo estamos definiendo, por ejemplo, el AND. Y1 es el AND entre A y B. Recuerden que A y B son 4 bits cada uno, A y B son 4 bits cada uno, y aquí tenemos el AND. Por lo tanto, Y1 vendría siendo esto que está acá, los 4 bits, y se genera esta salida que aparece como AND. ¿Ya? Aprovechamos de mostrar el NAND, que sería lo mismo. ¿Ya? Aparece aquí Y4, pero que en la síntesis aparece el inversor inmediatamente después como Y4. ¿Mm? El OR sería entre A y B en Y2, y eso sería esto que está acá. A y B son 4 bits, por lo tanto en realidad aquí no es que sean, es cada compuerta de 2 entradas, pero son 4 de estas, una por cada bit. Un OR para el B0, para el B1, para el B2 y para el B3. ¿Ya? Por lo tanto aquí tenemos el OR, sería Y2, los 4 bits. Un OR exclusivo, noten la nomenclatura, en Y3, aquí está el OR exclusivo y esto sería Y3, ¿ya? Esta es la síntesis. ¿Ya? Y5 sería un NOR, ¿ya? Un OR negado. Por lo tanto, sería este OR negado, sería Y5 acá. De esa forma se pueden sintetizar se pueden escribir las funciones booleanas que yo quiero obtener. Y cuando yo obtengo la síntesis de la operación que realiza este módulo, dense cuenta aquí aparece, ¿ya?
dice Y1, después hay esto es un AND, luego aparece un NOT, por lo tanto esto sería el NAND, que no está anotado aquí de esa forma. En realidad que tendríamos el AND y el NOT, ¿ya? Entonces, es interesante ver que uno al escribir esto, bueno, al producir la síntesis de lo que refleja en compuertas este código, se refleja que de alguna forma se optimiza. Después tenemos una forma de reducir los operadores, de tal forma que si tenemos 7 bits, antes vimos 3 bits en A desde A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ya habría que escribirlo de esta forma. ¿Ya? Y sería el AND, esto sería un AND entre todos los 8 bits de A, lo cual es poco eficiente, ¿ya? Y por lo tanto basta con escribir un AND A, de esta forma. ¿Ya? Y A son 8 bits, perdón, se asignan a Y, e Y aquí vendría siendo un bit que hace el AND de estos 8 bits de A. ¿Ya? De esa forma uno puede reducir la operación. Luego aparece una asignación condicional. Recuerden los MUX como son. Este es un multiplexor de 2 entradas. Eso lo significa MUX2, en donde tenemos estas dos entradas, la entrada 0 y la entrada 1. Por lo tanto, una entrada es S, que es el selector, la puerta 0 y la puerta 1. Y cada una de las puertas tiene 4 bits. El 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Por lo tanto, la salida también va a seleccionar una de las puertas de 0 o de 1 y van a pasar 4 bits a la salida en Y. ¿Ya? Y entonces se anota de esta forma. Y va a ser de 0 o de 1 de acuerdo al valor de S. Si S es 0, pasa de 0. Si S es 1, pasa de 1. ¿Ya? Eso en realidad es la forma de denominar esto que se llama un operador ternario, ¿ya? Porque en realidad son 3 entradas, S de 1 y de 0. ¿Ya? Y esta es la forma en que se sintetiza, digamos, cuando se dibuja, se escribe de esta forma eh, la operación de un MUX. ¿Ya? Por lo tanto, aquí a la salida tenemos Y, que son 4 bits, que va a ser o de 0, dependiendo del valor de S, si es 0, o de 1, dependiendo del valor de S, si es que es 1. Bueno, aquí tenemos un sumador completo. Ya vamos a ver la operación de un sumador completo con, con puertas lógicas. Estos son un circuito combinacional y que consiste en que las entradas son A, B, los bits que queremos sumar y el carry de entrada. ¿Ya? Y por lo tanto va a tener dos salidas, la suma de A y B con el carry de entrada y si es que hay un carry salida, Cout. Se definen algunas compuertas internas P y G, que son el AND, perdón, el OR exclusivo y el AND, ¿ya? De esa forma se asigna a S el resultado de P, que sería esto, que es un OR exclusivo con un OR exclusivo de SEIN. Es decir, en realidad S vendría siendo un OR exclusivo de A, B y SEIN. Y el Cout vendría siendo G, es decir, si A y B es 1, vamos a generar un carry, o se puede propagar un carry solo si se tiene un carry de entrada acá. Es decir, si hay un carry de entrada y viene un carry se propaga un carry, esto que está acá, un OR exclusivo, es decir, se produce un Cout. ¿Ya? En el fondo esto vamos a ver más adelante qué significa generar un carry en esta suma o propagarlo. ¿Ya? Y este es el circuito de síntesis. Aquí tenemos A y B, el OR exclusivo. El OR exclusivo se hace un AND con SEIN. Si aquí es 1, 1, ¿ya? Vamos a tener un carry de salida. ¿Ya? O bien por acá, A y B, que vendría siendo un AND, ¿ya? Para producir el carry salida. ¿Ya? Y por otro lado, la suma. ¿Ya? La suma vendría siendo un OR exclusivo de A, B, y por este lado, SEIN. Esa es la forma en que funciona un
un sumador completo. Lo vamos a ver en detalle en el capítulo 5, pero aquí pueden verlo cómo se representa en Verilog. Luego tenemos la definición de las precedencias de los operadores en este lenguaje. Este es el operador más alto, de más alta prioridad, es decir, el NOT, ¿ya? Y el de más baja prioridad vendría siendo el operador ternario, que en este caso es bueno, un multiplexor. Y luego viene la multiplicación, la división, el módulo, la suma y la resta, desplazamiento aritmético y en ese orden, ¿ya? Por lo tanto, esta es la forma en que el lenguaje opera, ¿ya? La verdad es que cuando uno ve cómo fluyen las señales en un circuito real, tal vez no se aplique el mismo orden de precedencia. Por lo tanto, hay que tener cuidado en representar adecuadamente en las ecuaciones la forma en que el circuito opera. Bueno, formas de escribir números. Aquí se llama n apóstrofe b value, el valor de b, donde n es la cantidad de bits, ¿ya? Aquí se define 3 bits, aquí no se dice bits, digamos, se dice que no tiene tamaño, eso significa que no se define el tamaño, 8 bits, 8, 3 bits, 6 bits y así. B es la base, ya por default, aquí no aparece la base, se asume que es decimal, ya por lo tanto es recomendable definir la base, aquí por ejemplo dice 3 bits, ¿ya? Binario, 3 bits aquí, dice 101, por lo tanto, tamaño de los bits, 3, o sea, cantidad de bits, 3 es binario y por lo tanto sería 101. Aquí aparece el valor en decimal. Aquí dice que es 11, 11, digamos, en binario, ya no está determinado el tamaño, por lo tanto se puede definir que 11 con varios ceros a la izquierda. 8 bits, 11. Estos serían 8 bits aquí y el 11. Este es diferente, aparece el decimal, 3 bits, ¿ya? Por lo tanto, el 6 en decimal se escribe en 3 bits con 110, ¿ya? Lo mismo en octal, son 6 bits en octal, el 42, y esto es lo que tenemos acá, que en binario significa 34 en octal, en hexadecimal son 8 bits, en hexa, aquí tenemos 4 y 4, para representar A y B, que en hexadecimal, que en decimal significa 171. ¿Ya? Por lo tanto, son formas diferentes de anotar los formatos de los números. Bueno, aquí aparece un ejemplo de cómo manipular los bits, ¿ya? Aquí tenemos en Y una composición de 2 bits a 2 y a 1, como aparece aquí, a 2 y a 1. Aquí a veces aparece 3 veces B0, ¿ya? Por lo tanto, por eso aparece 3 veces B0 aquí, son 3 bits en el fondo, a 0 de nuevo acá, y luego 6 bits que son estos que están acá, que serían 110, 010, que lo mismo que está acá, recuerden que el underscore ese que aparece ahí no es computado en este lenguaje y por lo tanto no se considera solamente para formateo. Otro ejemplo en donde aparecen 7 bits, ¿ya? Para D0 y para D1, por lo tanto podemos hablar de un multiplexor y de hecho el multiplexor de 2 entradas, aquí, 2 entradas se separa, estos 7 bits de D0 y D1 se separan en dos tajadas de 4 bits. Aquí tenemos para D0 tenemos del 3 al 0 y del 7 al 4, ¿ya? Por la puerta D0 y por la puerta D1 del 0 al 3 y del 4 al 7. Por lo tanto, con el mismo selector, en la salida se elige o de 0 o de 1 los 3 bits menos significativos, ese que está ahí, LSB, esto sería del tipo MUX2, que es lo que está definido acá, que indica que son 8 bits los que entran acá y aquí entran 4, ¿ya? Se definen de 0 a 7, aquí de 0 a 3, ¿ya? Por lo tanto, aquí si el selector es de 0, va a entrar aquí la parte baja,
el mismo de 0 en la parte alta, por lo tanto la salida vamos a tener de 0 con S, que es el mismo selector para ambos multiplexores. Y como todas las compuertas tienen salida flotante, llamémoslo el famoso Z, que es de alta impedancia, se define el módulo 3 estados como aquel que tiene una entrada que habilita, ¿ya? Este que está acá, habilita o deshabilita la compuerta que está acá, que en este caso sería indicado de esta forma, es decir, si está habilitado, pasa a, ¿ya? En este caso un buffer, ¿ya? Por lo tanto, Y es igual a lo que tenemos acá. Si esto es un AND, esto sería un AND, ¿ya? Y acá son 4 bits en alta impedancia, en Z, por lo tanto esto es como que estuviera cortado este cable, ¿ya? Digamos, en un caso o vamos a ver A, porque está habilitado esto, o no vamos a ver nada, ¿ya? Lo importante es que está desconectado. Y el detalle de los retardos es sumamente interesante. Los retardos tiene sentencias en HDL que se pueden asociar a los retrasos especificados que pueden tener las diferentes unidades. Son súper útiles durante la simulación para saber qué tan rápido funciona el circuito y en el caso que sea significativo, digamos, las demoras, los retrasos, los retardos que haya. Y también para propósito de hacer debugging, ¿ya? Para hacer un debugging para entender qué es lo que está pasando, cuál es la causa, cuál es el efecto, saber dónde está el error o la salida incorrecta. Muchas veces es muy complicado si las señales cambian todas al mismo tiempo, en forma simultánea, y entonces no se puede determinar el error fácilmente. Con esto uno puede hacer un seguimiento. La verdad es que esta síntesis, estos retrasos, estos delays, no se consideran o se ignoran durante la síntesis, ¿ya? Porque se dibuja la síntesis se dibuja el hardware, ¿no? Y de hecho el retraso de una compuerta que produce el sintetizador va a depender de las especificaciones que uno coloque en los TPD y en los TCD. ¿Se acuerdan lo que es el tiempo de propagación y de contaminación? Y no del número del HDL. O sea, aquí uno puede colocar retardo 1 nanosegundo, 2 nanosegundos o 4 nanosegundos, pero la compuerta que uno compra puede decir otra cosa. En este ejemplo lo que estamos viendo es el ejemplo que vimos inicialmente que hace ABC, tiene un comportamiento, ¿no? Era el ejemplo de... Aquí están definidos, ¿ya? Nota ABC, ¿ya? A, B, BB y CB, con un retraso de 1 nanosegundo, ¿ya? Eso es lo que es como inversor, ¿ya? Eso es lo que aparece aquí en detalle, es decir, este primero que está acá dice que esto demora 1 nanosegundo. AB, BB y CB, ese nanosegundo que está aquí. Luego dice que las puertas AND tienen 3 entradas, o las puertas de 3 entradas, que sería A, BB y CB, estos dos NAND que aparecen ahí, tienen un retraso de 2 nanosegundos cada uno. Por lo tanto, esa es la razón por la que se retrasa aquí N2 y N3, ¿ya? Y luego N1, 2 más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se producen 2 nanosegundos para N2, N3 y para N3 a partir de AB, BB y CB. Es decir, de aquí tiene la operando, ahí se produce el retraso de 2 nanosegundos. Y el último es Y, que es un OR entre N1, N2 y N3, por lo tanto aquí está N1, N2 y N3, y a partir de ese momento se producen los 4 nanosegundos, y por lo tanto finalmente se obtiene el resultado Y en 7 nanosegundos en el retraso.